Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Medicina Extraordinaria. Vamos a hablar de un tema del que sufre muchísima gente. Es una enfermedad que afecta a mucho porcentaje de la población. Se ve afectada por esta enfermedad. Es la gastritis. Y para eso tenemos al doctor Julio Santiago Marcelo, un especialista en el tema. Él es gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Yo encantado de poder estar el día de hoy aquí y hablar sobre este tema tan frecuente en la población y sobre todo donde hay muchísimos mitos. Perfecto. ¿Le parece que empecemos? Sí. Ok, el primer tema, ¿qué es la gastritis? Bueno, la gastritis es la inflamación de las paredes del estómago. Y hay que tener en cuenta la localización, porque muchas personas dicen, doctor, tengo gastritis, y se agarran el ombligo, o se agarran el lado izquierdo, el lado derecho, se agarran todo el abdomen. Y en realidad el estómago está localizado más o menos en esta zona. Si ustedes tocan con sus dedos, van a sentir como un huesito y van a llegar a una parte que es como un triángulo. Ese es lo que lo conocemos, la boca del estómago, y es ahí donde genera el dolor una gastritis. Es un dolor como si fuera fuego, una candela que arde bastante en esa zona. Y es algo muy distinto a tener una úlcera o a tener un cáncer gástrico. El tema con el cáncer es diferente, va a depender mucho de la causa, porque existen varias causas de gastritis. Existen, por ejemplo, una que puede ser solamente por consumir antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno, y me da una gastritis, pero esa gastritis, al quitar la pastilla, se soluciona, no avanza más. Otra cosa que le quería decir y que habíamos conversado también es mucha gente que tiene embalonamiento del estómago y que tiene gases y dice, tengo gastritis. Eso no es gastritis. No, la gastritis. Tener gases no es tener gases. Exacto, es otro mito también, ¿no? A veces uno cree, tengo gases, tengo gastritis, y no, son cosas diferentes. El detalle de la gastritis tiene otros síntomas, pero no es lo mismo. La gastritis no genera gases. Vamos un poco a los síntomas, que ya habló un poquito, es la sensación esta de llenura, ¿verdad? Sí, el paciente al momento de comer siente como si estuviera pesado, lleno, como con la digestión lenta. Y esto al inicio pues puede ser algo que el paciente no le preste mucha importancia. Pero ojo, si este síntoma se asocia con una baja de peso considerable, con unos vómitos constantes, incluso si el paciente vomita sangre, ahí no vamos a pensar que solo es una gastritis, sino que tal vez podría tratarse de otros problemas como un cáncer gástrico. Otro de los síntomas son las náuseas. Y vamos a unirlo al siguiente, vómitos. Sí, el paciente puede presentar, al haber una irritación de las paredes del estómago, esto va a favorecer a que el paciente tenga más náuseas, más vómitos. Ok, doctor, vamos al siguiente síntoma. ¿Cuál es el siguiente síntoma? Dolor. El dolor que se caracteriza a un paciente con gastritis suele ser un dolor urente, como un fuego, quemazón. Eso es lo que genera este dolor, y solamente es en esta parte que lo hemos mencionado, la boca del estómago. Ok, vamos a ver, doctor, ¿le parece? Vamos a ver una endoscopía. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Sí, aquí vemos una parte del estómago llamada cuerpo, y en primer lugar decir que la única forma de hacer un diagnóstico de gastritis es mediante una endoscopía, porque el término gastritis es un diagnóstico histológico, o sea que lo hacemos solo por biopsia, nada más lo hacemos por biopsia, pero no a todo paciente le vamos a hacer una endoscopía. Entonces aquí lo que estamos viendo es un estómago en donde vemos unas zonas rojas, que es lo que conocemos como eritema. Es como cuando a alguien le golpean, queda rojo el rostro en una parte, y eso puede ser la inflamación. Ahora, se va a realizar aquí una biopsia, y la biopsia se está sacando con la intención de saber si es que existe Helicobacter pylori principalmente, y para detectar la gastritis. Perfecto, doctor. Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son las causas? El consumo de alcohol es una causa frecuente, además de que puede producir el alcohol gastritis, también puede producir es un factor de riesgo para el cáncer gástrico también. La parte de estrés, la parte emocional puede favorecer a que el paciente tenga mayor secreción de ácido, que el paciente tenga mayor sensibilidad, y puede generar cierto dolor. Perfecto. Siguiente, antiinflamatorios. Antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco principalmente. Diclofenaco, tenemos el ibuprofeno, naproxeno, y estos medicamentos pueden producir gastritis, una inflamación de las paredes del estómago, pero ojo, también pueden producir sangrados digestivos, pueden producir úlceras, sobre todo en nuestros pacientes de tercera edad. El café. El café en algunas personas puede generar cierta irritación, y eso pues algunas no lo toleran. No es tan frecuente, pero igual cuando el paciente tiene problemas de gastritis preferimos suspenderlo. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es la causa más frecuente. Puede estar presente hasta en el 50% de la población mundial,
Y Perú, entre 50 y 70% de personas pueden tener Helicobacter pylori. La siguiente, entonces, comer a deshoras. Bueno, el tema de comer a deshoras o sobre todo los malos hábitos de alimentación es algo que afecta muchísimo, porque, por ejemplo, las grasas, los condimentos, eso es algo que tenemos que tener presente. Pero aquí es importante tener recomendaciones: comer despacio, comer a sus horas, la cena 2 a 3 horas antes de dormir, y sobre todo evitar estos alimentos que a la larga nos van a producir problemas, porque no solamente nos van a generar daños a nivel del estómago, sino también son factores de riesgo para después tener obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras cosas. Perfecto. Ok, doctor, vamos a lo siguiente: tratamiento. Uno es evitar el alcohol, evitar el tabaco. ¿Por qué? Porque hay una mucosa que nos protege, que es como un pequeño colchoncito, y este tabaco va dañándolo, lo va dañando, y hay que evitarlo. Medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Cuál es la batería de medicamentos que se usan para esta enfermedad? Los antibióticos en primer lugar, pero para un caso. Solamente vamos a usar medicamentos antibióticos con los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, si el paciente tiene Helicobacter pylori. Ojo, si encontramos Helicobacter pylori, siempre lo tratamos por 14 días. No es que hoy día sí, mañana cumplo 7 días y después descanso y tomo 2 días más. No, 14 días, porque la efectividad se ha visto que es aproximadamente un 80%. O sea que ya sabemos que de 10 personas con tratamiento para Helicobacter, 8 se curan y 2 no se van a curar. Siempre después de acabar el tratamiento, un test de aliento para saber que se erradicó la bacteria. Pero esto es únicamente en pacientes que tienen Helicobacter pylori. Siguiente, bloqueadores de ácido. Sí, los IBPs, omeprazol, pantoprazol, y que muchas veces se dice, toma tu protector del estómago, y no son protectores del estómago. ¿Por qué? Porque ellos bloquean el ácido que hay normalmente en el estómago, y el ácido es normal y necesario para nuestro cuerpo. Si un paciente pues ha estado con problemas, que ha consumido alcohol o que está con el ardor ahora mismo, pues se toman un poco de antiácidos y pueden mejorar. Es una parte del tratamiento, pero no tanto el pilar. El pilar principal son los bloqueadores de ácido, los inhibidores de la bomba de protones en realidad, y evitar la causa que le produjo la gastritis. El tener un buenos hábitos de alimentación es lo que ayuda. O sea, comer saludable, comer a sus horas, evitar las cosas malas es lo que ayuda. Entonces uno cuando tiene una dieta saludable, definitivamente va bien. Claro que hay algunos beneficios que se ha visto en algunos pacientes que consumen pues sábila o linaza. Sí, que como usted mencionó no es el tratamiento, pero que pueden consumirlo, porque es parte de una alimentación saludable. Y la avena también es buena, pero principalmente para el estreñimiento. La linaza. Y acá tenemos algunos otros. La sábila me dijo que es buenísima. Sábila, la papaya, pueden consumir también sin ningún problema, porque es parte de una alimentación saludable. No hay problema. Y la papaya es mejor consumirla entera en vez de consumirla en jugos. El detalle está que muchos pacientes que tienen, por ejemplo, Helicobacter pylori y gastritis, la mayoría son asintomáticos. Y los dolores que tienen no son por el Helicobacter, sino son por malos hábitos de alimentación. Al quitar esos malos hábitos de alimentación y comer cosas saludables, como la que estamos viendo en la mesa, va a favorecer a que mejoren los síntomas, pero que no desaparezca la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, con muña no podríamos desaparecer la Helicobacter, pero sí mejorar los síntomas, pero no desaparecer la bacteria, ni con la papaya, ni con nada. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es una bacteria. Entonces, al ser una bacteria, es difícil que se pueda erradicar sin usar un antibiótico. Recomendables. Son recomendables sobre todo para aliviar los síntomas. Para mejorar los síntomas, no curan. Para mejorar los síntomas de la gastritis no erradican el Helicobacter pylori. Eso sí, la bacteria puede seguir. Ok, doctor. Salud. Salud.